¿Ya? ¿Sí, eso es que ya? Ok. Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy a la presentación del libro El Municipio, Problemas Históricos y Desafíos Contemporáneos. El día de hoy nos acompaña para la presentación justo Luis Alberto Montero García, investigador del Centro INA Veracruz, Unidad Jalapa de 2010. Es licenciado en Historia por la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana, maestro en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha coordinado 5 libros y 2 dosieres de números temáticos de ULUA, revista de Historia, Sociedad y Cultura, y eventos académicos nacionales relacionados con la caña de azúcar. Además, también ha formado parte del comité organizador de eventos realizados por los investigadores del Centro INA Veracruz. Durante 5 años fue jefe de la Biblioteca Luis Chávez Orozco del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Es uno de los ganadores del concurso Conmemoraciones 2010 con el proyecto Exposición conmemorativa itinerante y conferencias sobre la Revolución Mexicana del Estado de Veracruz. Actualmente es coordinador de los proyectos académicos Historia Cultural de Veracruz, El caso de los pueblos y haciendas del Bajo Papaloapan, Representaciones y vida cotidiana, siglos XIX y XX, y del Seminario Interdisciplinario de Investigación del Centro INA Veracruz, Viejas y Nuevas Ruralidades, Patrones de Asentamiento y Acceso a los Recursos Naturales en el Estado de Veracruz, y colaborador del Cuerpo Académico Espacio, Tiempo y Cultura de la Universidad Veracruzana. También está con nosotros Ruth Elizabeth Arboleida Castro, licenciada en Antropología Social por la ENA y doctorante en Antropología por la misma escuela. Ha sido investigadora del INA desde 1977 y actualmente colabora en el Centro INA Veracruz. Durante más de 20 años impartió las cátedras de Antropología Mexicana e Historia, siglo XX en el ENA, a nivel licenciatura. Se ha especializado en legislación agraria, política agraria en la primera mitad del siglo XX y actualmente trabaja en asuntos relacionados con el poblamiento rural y la identidad de las localidades del campo. Ha realizado diversas publicaciones relacionadas con la antropología mexicana, legislación agraria, pueblos de Morelos, comarca lagunera y región del Bajo Bravo, testimonios de la Revolución, etc. Actualmente desarrolla proyectos de investigación sobre poblamiento campesino y rural en la región Sotavento, Veracruz, de fines del siglo XVIII a la primera mitad del siglo XX. Coordinadora de la publicación conmemorativa Veracruz 500 años, Mirando el Mundo a través de Almar en prensa. Coordinadora con Álvaro Alcántara López y Luis A. Montero García del Seminario Multidisciplinario Viejas y Nuevas Ruralidades, que se desarrolla en el Centro INA Veracruz. Y también se encuentra con nosotros el día de hoy Giovanna Celaya Hernández, doctora en Historia por el Colegio de México. Pertenece al 11H5 de la Universidad Veracruzana y es miembro del SNI. Desde lo fiscal y lo político ha desarrollado investigaciones sobre los municipios. Ha publicado El Ayuntamiento de Jalapa y su potestad fiscal, Definición, Negociación y Milicias, 1794-1803, y La Hacienda Municipal en tiempos de reforma, Progreso y Utilidad Pública en las Finanzas de Orizaba, 1870 a 1890, entre otros. Y con Ana Parrilla coordinó la Fiscalidad Municipal en Construcción, Política, Impuestos e Instituciones. Sería todo por mi parte y le dejo el micrófono a nuestros invitados. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a quienes nos acompañan el día de hoy aquí en la librería y a quienes nos pueden seguir por las redes sociales. Estamos aquí para conversar en torno a un libro y para mí como coordinadora, co-coordinadora de este libro, pues es de verdad un placer estar con dos colegas, dos amigos que de manera directa e indirecta han tocado siempre el tema del municipio. Y pues quisiera solamente pues, decir esto por parte de, digamos, en mi función de coordinadora. Y la otra cosa que quisiera decir es que primero pues agradecer a la librería el espacio, agradecer a este bellísimo espacio cultural, de debate académico respecto a la agenda de investigación que se desarrolla en Veracruz. Y segundo, bueno, este es un esfuerzo colectivo que nace en el seno del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, que es a donde yo pertenezco, y sobre todo también es reflejo del trabajo con jóvenes académicos en formación. En ese momento estaban haciendo tesis de maestría
y eso también para mí es motivo de orgullo que podamos poner a dialogar a jóvenes en formación y a aquellos que podríamos, no sé si consolidados, pero por lo menos ya tendríamos un par de años en el oficio, ¿no? Entonces, para mí es una cosa que agradezco mucho la oportunidad del espacio y también, digamos, el esfuerzo editorial de la Universidad Veracruzana por hacer posible este tipo de publicaciones. Sin más, por mi parte, me gustaría escuchar a mis colegas para que empecemos a conversar sobre este libro. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes, presentes y virtuales. Agradezco mucho la invitación hecha por la coordinadora, por la doctora Celaya, para ver un tema del que me vi forzada a aprender y reflexionar, porque una cosa es trabajar un municipio y otra cosa es trabajar el municipio. Entonces, difícilmente voy a poder abarcar el municipio, sin embargo, voy a intentar compartir algunas reflexiones, además de presentar a ustedes un panorama muy, muy general del contenido del libro. Lo titulé Municipio y vida cotidiana. El municipio es una figura omnipresente y a la vez elusiva. Todos vivimos en uno. Es el nivel de gobierno más cercano y quizá más conocido. Es el espacio donde está la casa, la cuadra, la colonia, el barrio y todos sus servicios, suficientes o no, si de espacio urbano se trata. El rancho, el ejido, la finca, el incipiente fraccionamiento o unidad habitacional, si de espacio rural hablamos. Es en suma uno de los espacios más cercanos en donde se desarrolla nuestra vida cotidiana, en donde apreciamos o denostamos la presencia o ausencia de servicios y satisfactores, donde apreciamos o reclamamos la cercanía o lejanía de su autoridad política en la atención de necesidades, donde también existe centro, periferias de muy alto y muy bajo nivel socioeconómico, internas rurales y urbanos. Mosaico en el que se han integrado todas las dimensiones de la vida social, económica, política, cultural y simbólica. Por tanto, no es de extrañar que pueda ser abordado para su estudio y comprensión desde los más diversos enfoques y perspectivas que no lo agotan, pero van contribuyendo a tener un mejor entendimiento de sus dinámicas y posibilidades para brindarnos los satisfactores vitales en toda su amplia acepción. El libro que hoy nos convoca nos permite dialogar sobre algunos de estos asuntos. El libro, creo que no lo dijeron bien, se llama El municipio, problemas históricos y desafíos contemporáneos, coordinado por Efraín Quiñones León y Giovanna Celaya Nández, y fue publicado por la Universidad Veracruzana en 2022. Cuenta con varios capítulos, pero hay una introducción breve que sin embargo enfatiza cómo la figura del ayuntamiento, aunque se emplean casi de manera indistinta municipio, cabildo y ayuntamiento, yo quisiera que después Giovanna nos hablara un poco más de esto, porque en mi experiencia el cabildo se refiere al cuerpo de gobierno, no tanto a la entidad política, pero bueno. Ha tenido un gran interés historiográfico a partir de los años 80 del siglo pasado, sobre todo a partir de las reformas constitucionales y muchos movimientos sociales a nivel local y municipal. Eso después se puede ver en otro de los trabajos un poco un repaso de cómo en estos años, aunque se refiere a Veracruz, también a nivel nacional hay luchas por la recuperación de los puestos municipales, pero desde distintas tradiciones políticas, ¿no? Después viene el trabajo de Giovanna Celaya y Efraín Quiñones, que se llama El municipio en perspectiva, avances y retrocesos de una institución frágil, siglos XIX y XX, que nos da un muy amplio panorama, aunque muy apretado,
de todo el marco legal y constitucional, desde el municipio hispánico, el desarrollo posterior a Cádiz y la independencia. En visión de los autores hay una discusión constante que es el centralismo contra la autonomía municipal y el esfuerzo constante de las autoridades centrales por limitar las atribuciones de los municipios, si bien poco a poco se les van permitiendo más, pero siempre hay esta tensión, ¿no? Y hacen propuestas para un poco salir de esta tensión constante, pero no está totalmente logrado en la vida del país a pesar de las últimas reformas. Yo aquí quería preguntar también, da la impresión de que el trabajo se empezó a gestar como por ahí del 18. Se tardó mucho en salir porque como que nos faltan los desarrollos más recientes de esta última etapa, que es de cambios, ¿no? A final de cuentas hay nuevos enfoques, nuevos cambios a nivel estatal, mucha más variedad política en todo el país, en fin, ¿no? Después viene un artículo que se llama Dos repúblicas durante la guerra independentista, la Villa de Orizaba y la transformación del gobierno local, de José Antonio Montiel Vera. Y es una narración de la muy complicada relación entre el ayuntamiento español y el indio en Orizaba. Y a mí me recordó mucho una misma tensión y en los mismos años justamente entre Saltillo y San Esteban de la Nueva Tlaxcala, ¿no? Donde hay incluso un memorial muy famoso de los tlaxcaltecas de San Esteban quejándose porque finalmente con la nueva legislación pierden el ayuntamiento y se ven sumados a Saltillo por el simple hecho de el conteo de población y el número de habitantes necesarios para poder constituir un ayuntamiento, dejando un poco de lado la lógica, incluso borbónica, ¿no? de la corporación, independientemente de su cantidad o calidad, ¿no? Y cómo las posteriores reformas republicanas debilitan los ayuntamientos de indios. Es un caso muy interesante que nos habla también de cierto tipo de municipios y de ayuntamientos que son ricos. No todos los ayuntamientos son ricos. Y finalmente hay también, pues, por supuesto, una búsqueda del control de los recursos económicos del municipio. Un trabajo posterior que de todos digo muy poco porque es una visión general, pero esta en particular porque le interesa al tocayo del autor, de Luis Juventino García Ruiz, Las Repúblicas de Indios de la Intendencia de Veracruz entre el gobierno económico y la nueva planta municipal, que es un trabajo muy importante sobre la institución municipal en la coyuntura de las reformas borbónicas, Cádiz y la guerra de independencia, y el uso de la representación política como arma de guerra. Sin embargo, aunque él atribuye mucho esta nueva reconfiguración, más bien reforzamiento municipal, a la idea del gobierno económico, que es una constante, no solo en este trabajo, sino en otros trabajos de Luis García. A mí me recuerda mucho a las congregaciones civiles de fines del 16, ¿no? O sea, que parece ser la antítesis de lo borbónico, y sin embargo los dos tienden pues a esta política le puse entre paréntesis, repueblamiento, porque vuelven a ser pueblos, vuelven a fundar poblaciones de este tipo. Viene después el trabajo de Giovanna Celaya y Marcela Valdivieso Cruz, Gobernar el Sur, entre la necesidad del Estado y los intereses locales, el municipio de Coatzacoalcos, 1881 a 1910, que básicamente, a pesar de la importancia de
del puerto, y lo comentamos hace un rato, la antigüedad del emplazamiento como punto estratégico para una serie de comercio y defensa y otras cuestiones, es hasta este momento, no es para nada azaroso que sea precisamente el porfiriato, ¿no? Donde el desarrollo económico lleva una pugna por el control del territorio y población a través de los poderes locales. En este caso tenemos pues muy claro que las élites, en muchos casos, sobre todo los municipios ricos, no de los municipios pobres, pues juegan un papel muy importante en estar peleando que exista la independencia municipal, o sea, separar un territorio de otro municipio para el control de sus recursos, porque se conforman élites más o menos poderosas. En otro trabajo que me interesó mucho a mí en lo particular es el de María Trinidad Velasco Fuentes y Luis Juventino García, que se llama Actores Locales y Reforma Agraria, Políticas de las Sociedades Rurales de Banterilla y Chiltoyan, 1915-1941. Aquí juegan varias cosas, porque por un lado está la reconfiguración territorial a partir de la revolución, pero de la tenencia de la tierra, y también la tensión entonces en los municipios que contienen los núcleos de población que van a convertirse en peticionarios y posteriormente en ejidatarios o comuneros. Aunque en realidad el trabajo habla más de los ejidos que del municipio. Y hay conceptos, digamos, que no están muy precisos, como es el caso de comunal o colectivo. Es muy frecuente que los autores que hablan de la cuestión agraria hablen de la posesión comunal, que está en la ley, dicen que de hecho derecho guarden el estado comunal, dice la ley. Lo cierto es que la comunidad como sujeto de derecho agrario se establece definitivamente hasta el 36, ¿no? Antes eran todos ejidos, que fueran indígenas o no, era algo que no le interesaba mucho a la legislación. Con la política indigenista de Cárdenas sí se hace una diferencia, y entonces ya tenemos comisariado de bienes ejidales, comisariado de bienes comunales, pero no antes. Y sí es comunal o colectivo, porque hay una discusión aquí sobre la resistencia a aplicar políticas que dice comunales, pero no son colectivistas, y son de una circular que se emite en 1923 para imponer o tratar de generalizar la explotación colectiva de la tierra, pero no como comunal indígena, que nunca fue comunal ni colectiva, sino pues un poco al modo soviet, ¿no? Es decir, estaban pensando estos autores en otra cosa. Entonces, pero hay muchas cosas que toca en esta reconfiguración, y sobre todo destaca porque es un territorio con grupos sociales muy variados. Por ejemplo, la relación entre obreros y avecindados obreros y ejidatarios. Me llamó mucho la atención la mención de este señor Jorge Saldaña, que supongo que es el padre del otro, ¿o es el mismo? Yo creo que es el padre, ¿verdad? Pero de banderillas, o sea, no hay manera de que no tenga nada que ver, ¿no? Entonces, el sujeto del estudio de estos colegas más bien parece ser el ejido que el municipio que los contiene, ¿no? Creo que se les perdió un poquito ahí, pero hay una mención muy importante a los espacios rurales que controla el municipio, que está prácticamente ausente en el resto de los trabajos. Esta dimensión del espacio rural como parte también de la jurisdicción municipal.
y creo que da mucha miga para una discusión más conceptual. Hubo un trabajo que estuvimos platicando Luis y yo que íbamos a hacer con él, que es el de la piedad. Experiencias para mejores gobiernos, la piedad entre el área de los gobiernos tecnócratas y la participación social. Seguramente habrá quien le interese el caso, pero resultó muy difícil porque más parece un trabajo de diagnóstico base para impulsar políticas de participación social, no tanto el estudio de las políticas de participación social en los municipios. Y me llamó mucho la atención que en toda esta discusión sobre lo tecnocrático, lo racional, lo empresarial en el municipio, no se toca para nada el problema de la violencia y la inseguridad de la zona, que es endémica, ¿no? Y de mucho tiempo atrás es una zona particularmente conflictiva, aparte de que, tal como señala el autor, pues los empresarios porcícolas son muy importantes, y eso se da uno cuenta desde que empieza a llegar el camión a La Piedad. Huele a chiquero, La Piedad. Es una zona difícil, todo ese triángulo entre el Estado de México, Michoacán y Guanajuato es una zona extremadamente difícil. Y en este caso, pues supimos de la participación sobre todo de los empresarios y no empresarios, pero nunca terminé de ver al municipio, al gobierno municipal como sujeto, ¿no? El trabajo de Ricardo García Jarillo, Elecciones Locales en el Estado de Veracruz, el primer paso hacia la alternancia, que desgraciadamente nos deja en el 94, es muy interesante porque es un recuento de cómo se van moviendo las preferencias electorales en una apertura que se inicia en esos años, aunque tiene algunos antecedentes, pero la extrema movilidad política de las preferencias electorales a nivel municipal, ¿no? En algún momento hace muchos años, y yo creo que pasa también lo mismo con los municipios, sobre todo con los municipios pequeños, discutíamos una serie de personas que estábamos interesados en ese momento en este asunto, que en épocas de auge político-social, los campesinos eran del primer partido que llegara, ¿no? y vemos organizaciones campesinas que van cambiando de afiliación partidaria cada 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque son muy instrumentales, o sea, usan a la fuerza que llega a tratar de ganárselos para sus propios fines, porque son muy hábiles para esto. Bueno, parece que en el caso de los municipios pequeños también funciona así. Si hay personalidades relevantes que les pueden ayudar a conseguir, pues se van con el partido de ese y luego con el del otro, y así. Y el trabajo nos da un panorama muy bueno, que hubiera deseado que llegara más para acá, más posterior, para ver cómo se van configurando y reconfigurando constantemente las preferencias políticas que, como digo, en el caso de municipios pequeños o muy rurales, pues tienen otra lógica, ¿no? Y sí son bastante instrumentales. O sea, finalmente, si no les gusta, las elecciones siguientes ya están con alguien más, ¿no? El trabajo de Efraín Quiñones y Edith Sánchez Ramírez, Crimen y Castigo en la ciudad actual, un acercamiento a la violencia y la inseguridad en el puerto de Veracruz, es un trabajo de lo más interesante, que también me hubiera gustado verlo llegar un poquito más para acá en el tiempo, pero bueno, llega el 17, ya estamos bastante cerca, aunque bueno, yo llegué a vivir al puerto en 15, entonces creo que sí hay cambios importantes pero es un estudio muy interesante sobre la correlación o no
entre algunos indicadores de bienestar, infraestructura urbana y los índices delictivos en la escala municipal y metropolitano conurbada. El municipio se visualiza como la unidad primaria para este tipo de análisis. Una conclusión, si es que entendí bien, es que la escalada no tan reciente, derivada del crimen organizado, no guarda relación con servicios básicos como vialidad, iluminación y tampoco con los niveles de ingreso o nivel de vida. En realidad nos deja preguntándonos muchas cosas. Bueno, finalmente, ¿de dónde viene la delincuencia, no? Finalmente, ¿qué es lo que la detona? ¿Qué es lo que la motiva? Hace una serie de cruces muy interesantes con avenidas iluminadas o no, y índices delictivos, el muy alto índice delictivo en toda esta zona, ¿no? A pesar de ser el centro de la ciudad, en fin, ¿no? Y ya para cerrar, Giovanna Celaya escribe las conclusiones generales, propuestas y preguntas para una agenda de investigación, en el que de alguna manera retoma las cuestiones fundamentales y se plantea algunas preguntas que sería muy importante a las que se les dé seguimiento en el futuro, y voy a citar por extenso. Al privilegiar el tiempo largo en el estudio del municipio, los autores hemos podido analizar que la continuidad revela tensiones, resistencias, reformas y acuerdos entre dichas instituciones y otros órdenes de gobierno. Estos procesos suponen que, no obstante su condición local, los municipios no han sido pasivos frente a los cambios políticos. Este es un asunto que queda claro en su trabajo anterior, en uno de los trabajos que está, creo que el de Coatzacoalcos, también en el recuento inicial de toda la legislación que ampara y va modificando la figura municipal. Pero es muy importante porque tiene que ver con una discusión que también se ha dado respecto a los grupos indígenas, incluso respecto a la conquista o a los campesinos. No son meros objetos de los vaivenes políticos, tienen un espacio muy importante para negociar y no son en absoluto pasivos. También serán subordinados, pero pasivos no. Y luego continúa, pero si reconocemos sus problemas históricos en el gobierno del territorio, en la escasez de sus recursos, la falta de personal capacitado, la alta circulación de su burocracia, la formación de caciques o en la debilidad de sus derechos políticos, los desafíos contemporáneos no resultan menores, limitantes a su capacidad de acción política y financiera, problemas para resolver demandas de la ciudadanía, en general la carencia o la insuficiencia para proveer bienes y servicios públicos esenciales. En este sentido, los autores coincidimos en que el análisis de los procesos que se suceden en el espacio municipal requieren una comprensión de las condiciones institucionales. Y esto lo subrayé porque a mí es lo que más me interesa y que no encuentro mucho en el texto. Creo que es una pregunta para después, de la importancia del territorio en el entramado de relaciones políticas y económicas con otros órdenes de gobierno y también de las condiciones y la participación de la ciudadanía. Posteriormente destaca la interacción constante de sus procesos con los niveles nacional y regional. Y sin embargo hay un énfasis, dice, el análisis del gobierno municipal en términos de escala o nivel de organización permiten poner atención en procesos políticos, económicos y sociales con especial interés en la participación de la ciudadanía en la construcción del poder municipal. Es decir, el estudio de los municipios debe reconocerse como un recurso metodológico para explicar procesos que en los ámbitos estatal o nacional dificultan su entendimiento, además del peso que adquiere la ciudadanía en la continuidad del municipio. Y concluye. Apelamos a que si el municipio es el punto de partida del análisis, permite explorar problemas que tienen un alcance regional, nacional y global. Y bueno, finalmente destaca también la aceptación de sus componentes de esta forma de gobierno para su continuidad y no solo el reconocimiento del gobierno en el cual se contiene.
También destaca la dificultad de acceso a la información a nivel municipal, tanto para el estudio histórico como contemporáneo, pese a la importancia de los municipios para el gobierno del país. En la óptica de Giovanna Zelaya, el centralismo aparece siempre como una condicionante y una limitante para el municipio como sistema de gobierno básico en el control del territorio. Más allá de esta propuesta, cuya importancia es indudable, a mí me suscita más el interés por el conocimiento y el examen de los componentes del municipio en una escala más local y vecinal, dadas las múltiples formas de organización a su interior. Por ejemplo, el papel de las agencias municipales en la mirada de unidades locales, sobre todo en el hinterland rural que la componen. La dualidad de poderes entre el representante municipal hacia las autoridades ejidales, por ejemplo. Cada que hablamos de ejidos se nos olvida que la labor de policía y todo eso la sigue teniendo el municipio. Y tienen sus agentes municipales ahí, también juegan en el espacio ejidal. Los espacios rurales de los que habla Luis García, me parece, son en sí mismos otra realidad que en este libro apenas se esbozan y constituyen quizá el siguiente paso para algunos de los interesados de estos temas, cuya pertinencia se sustenta y a la vez se proyecta a partir de este conjunto de reflexiones sobre este sujeto multifacético, cercano y cotidiano, del que este libro toma distancia para reflexionarlo y posibilitar acciones para la mejoría de esa que es nuestra casa. Muchas gracias. No, pues muchas gracias. Pues agradezco a Giovanna Zelaya por haberme invitado también a comentar este libro. Ruth y yo nos pusimos de acuerdo para no repetir y no incidir en la lectura, para que no los aburramos además también, para no ser aburrido. Entonces también quisiera agradecer a la Librería Mar Adentro por este espacio maravilloso que se ha convertido en una isla cultural, en este puerto colmado de tentaciones, ¿no? Por supuesto, siempre es grato contar con la compañía de nuestra querida amiga Ruth Arboleda, cuyo destino académico nos ha llevado a coincidir en líneas temáticas sobre el espacio ocupado por el territorio de las haciendas y ejidos, que tanto lo mencionaste, en ciertos municipios y regiones de estudio. Desde luego, el público aquí presente merece todo nuestro reconocimiento por no naufragar en otras aguas porteñas más tentadoras. Les agradecemos, la verdad, y también a los que nos acompañan en la red. Ahora bien, en mi intervención expondré 3 ideas principales para motivarlos a leer las 300 páginas de esta interesante obra. En primer lugar, este libro, El municipio, problemas históricos y desafíos contemporáneos, está circulando en una coyuntura histórica excepcional que debemos conocer. Aunque ya Ruth y Giovanna nos han comentado que es anterior, en el 17, la confección y todo esto, pero creemos que, salió apenas el año pasado, pero apenas está circulando, ¿no? Entonces, por eso para mí sí es importante remarcar que en este año 2003 se celebraron 3 acontecimientos relacionados con los municipios veracruzanos. Hace un siglo se creó el municipio de Hueyapan de Ocampo, localizado en el sur de Veracruz, cuyos pobladores de 5 congregaciones de Acayucan tomaron la decisión de separarse y solicitar al gobierno de Adalberto Tejeda la autonomía económica y política de su cabecera inicial. Fueron 3 largos años de lucha que no culminaron con el decreto número 206 del 3 de julio, apenas celebraron hace un mes los de Hueyapan, de 1923, sino se prolongó toda la década, ¿no? Y esas son las cosas que también aquí vamos a comentar. ¿Por qué se prolongó tanto? Por otro lado, de igual manera, en julio de 2023 se conmemoró el centenario del cambio del nombre del municipio El Naranjal por el de Lerdo de Tejada, en honor al distinguido jalapeño Sebastián Lerdo de Tejada. Erróneamente se cree que este año de 2023 se festeja el centenario de la creación del municipio. No es así, porque en febrero de 1902 la congregación del Naranjal adquirió la categoría de pueblo, que es la discusión que estábamos mencionando, ¿no? El factor económico.
Desde entonces, la cabecera municipal del municipio Saltabarranca se trasladó al Naranjal y al municipio se le denominó Naranjal Saltabarranca. Sin duda, uno de los factores que permitieron el traslado de los poderes municipales fue el crecimiento poblacional de la congregación, número de habitantes, es fundamental, donde estaba asentada la moderna hacienda azucarera San Francisco Naranjal, desafortunadamente hoy cerrado. Eran los tiempos del crecimiento de la industria azucarera veracruzana. Afortunadamente ya existe una investigación sobre el municipio de Lerdo de Tejada, cuyo autor, Gustavo Vergara, presentó aquí en esta maravillosa librería su más reciente edición. Por último, Saltabarranca logró en enero de 1923 reconstituirse en municipio, nuevamente al separarse del Naranjal, con las congregaciones de La Cruz, Caletón y San Isidro, además de Saltabarranca propiamente, que fue elevada nuevamente a la categoría de pueblo, porque la demeritaron y pasó a congregación. Si sumábamos la población que habitaba en las 4 mencionadas congregaciones, que se integraban al nuevo municipio de Saltabarranca, o al más bien restituido, juntas sumaban 2.009 habitantes, las necesarias para poderle darle la categoría de municipio. Entonces, en la raya estaban. Eran los tiempos del radicalismo veracruzano. En este sentido, los 3 casos mencionados de Guayapan de Ocampo, Lerdo de Tejada y Saltabarranca constituyen tan solo una muestra de las variables con que podemos estudiar y analizar a los municipios veracruzanos, donde identificamos por lo menos tres indicadores, digamos, ¿no? Autonomía municipal, actividad económica predominante y población, que estarán presentes en 2 de los textos de la obra aquí mencionada. Actualmente existen 212 municipalidades y una veintena de solicitudes para crear otras nuevas a lo largo y ancho del territorio jarocho. No sabemos dónde van a entrar, ¿verdad? Pero es bien complicado porque son municipios muy pequeñitos los que se han conformado últimamente. Su evolución histórica no ha sido continua y las luchas coyunturales a lo largo del siglo XIX y XX, que regularmente se estudian en este texto, permitieron su creación. Por ejemplo, en 1885, durante el gobierno del tlacotalpeño Juan de la Luz Enríquez, el número de municipios alcanzó su cúspide, contabilizándose 200, número que vino a menos hasta alcanzar 181 bajo el gobierno de Teodoro de Deza, antes de iniciar la Revolución Mexicana. La turbulencia de la Revolución Mexicana trajo otros vientos y también la demanda de autonomía municipal, aunque fuera parcial, como lo han destacado los coordinadores del libro, pues en el Veracruz revolucionario aumentaron a 187, digamos 8 nada más, ¿no? 7 menos. Durante el primer gobierno de Alberto Tejeda, cifra que siguió aumentando a ritmo muy lento hasta alcanzar los 198 ayuntamientos constituidos en 1951. O sea que los 200 los alcanzó hasta la década de 1960. Los 200 que había tenido en 1885 se recuperó ese número hasta 70 años después. Precisamente este amplio panorama sobre la creación de los municipios veracruzanos, la autonomía municipal, el número de población y la actividad económica predominante puede leerse en el capítulo El municipio en perspectiva, avances y retrocesos de una institución frágil, siglos XIX y XX, preparado por Giovanna Zelaya y Efraín Quiñones León. Aquí también puntualizan, como ya lo decía Ruth, los conceptos de cabildo, ayuntamiento y municipio, que resultan de gran utilidad para comprender sus divergencias al momento de abordarlos en nuestros estudios, principalmente cuando los vecinos de un pueblo solicitan erigirse en ayuntamiento. Pareciera sencillo, pero no lo es. Ya lo discutíamos con Ruth ahorita también. Había 2 diferencias sustanciales, el número de habitantes y el nombramiento de un secretario por parte de los ayuntamientos. Erigirse en ayuntamiento durante casi todo el siglo XIX implicaba rebasar los 2.000 habitantes, como ya se los mencionaba. Sin embargo, muchos lograron sobrevivir como pueblos, pero sin el título de ayuntamiento constitucional, que hay una marcada diferencia. Tampoco poseían fundo legal ni ejidos, porque habitaban en tierras que pertenecían a las cabeceras a las que estaban sujetos, a una hacienda, a un condueñazgo, eran terrenos particulares o nacionales o incluso mayorazgos, ¿verdad?
Yo agregaría el debate de los conceptos otro término que fue dejado de lado en el texto, pero que era utilizado por los gobiernos y legislaturas estatales en buena parte del siglo XIX, y yo la encontré como municipalidad, que se definía como un pueblo que no estaba constituido en ayuntamiento, digamos, ¿no? Entonces había una marcada diferencia, y la palabra municipio es empleada prácticamente en el porfiriato, sobre todo en los documentos relacionados con Veracruz. Yo lo he encontrado después del porfiriato. Entonces, de hecho, entre 1825 y 1880 son utilizados los conceptos de pueblo, ayuntamiento y municipalidad, al igual que el de villa, que también hay una marcada diferencia. Después de la última fecha, como decía, 1880, se generalizó el uso de la palabra municipio, como que lo que comentábamos, cómo este cuerpo empieza a tener funciones específicas y ya se le llama municipio. Ya no es la municipalidad, ya no es el ayuntamiento. Entonces, es una cuestión interesante para saber cómo, a diferencia de la definición de municipio en el siglo XVIII, que ustedes mencionan, cómo funcionaba para la corona española y cómo funciona ya en el porfiriato, ¿no? Yo creo que eso sería interesante retomarlo. Bueno, en segundo lugar, la publicación del libro viene a saldar un vacío historiográfico sobre el estudio de los municipios en su conjunto. Me explico. La fundación de varios de los municipios veracruzanos parece estar rodeada de misterio o mitos, o incluso resulta incierta o imprecisa. Muchos de ellos en la actualidad no cuentan con su acta de nacimiento en regla, por decirlo así. Basta hojear las diferentes monografías de la Enciclopedia Municipal Veracruzana, editada en 1988 y que muchos los hemos consultado, para constatar que carecen de información primordial sobre sus orígenes legales. Hay un vacío bastante en estas monografías sobre esa información. Una década anterior, en 1987-1988, se imprimió, que todos también la conocemos, la Enciclopedia de los Municipios de México, que ahora ya está en línea, se puede consultar. Obra que contiene monografías de las municipalidades de cada estado, cuya información histórica es muy sucinta, y no profundiza en los datos duros sobre la fundación de muchos de ellos. Lo cierto que creo que fue un intento fallido por reunir información histórica, social, religiosa, patrimonial, turística y económica condensada de todos los municipios existentes en nuestro país. Esto no demerita que ambas publicaciones sean fuente obligada de consulta. Ahora bien, este libro, El municipio, problemas históricos y desafíos contemporáneos, creo yo, sí profundiza en la fundación y creación de los municipios veracruzanos. En ocasiones el índice puede jugarnos una mala jugada. ¿Por qué? Porque directamente al hojearlo se pensaría que solo aborda el paradigmático caso de Coatzacoalcos. Sorpresa. Este libro también contribuye a comprender el contexto histórico en que se constituyeron más de 15 municipios. De esta manera, el capítulo ya mencionado, escrito por los coordinadores, pero también las repúblicas de indios de la Intendencia de Veracruz entre el gobierno económico y la nueva planta municipal 1764 y 1814, ya reseñado por Ruth, fue elaborado por Ruiz García, demuestra las políticas territoriales de los pueblos de indios para separarse de sus cabeceras y erigirse en pueblos. Entonces, en este periodo, en los departamentos de Veracruz, Jalapa y Orizaba, se fundaron por lo menos 11 pueblos, y les voy a mencionar algunos, ¿no? San Carlos, Santana Axacan, Atlahuilco, Ixtaxoquitlán, San Juan del Río, Necoxtla, Aquila, Las Minas y Ayahuelulco, principalmente todos en el centro de Veracruz, y la gran mayoría eran de pueblos indígenas. Esto resulta fundamental para comprender cómo surgieron políticamente algunos pueblos originarios y su posterior anhelo de constituirse en ayuntamientos, que son cosas muy distintas. En suma, ha transcurrido varias décadas de aquel intento enciclopedista de los años 80 y 90, y a la fecha no había aparecido una obra que abordara con rigurosidad académica en conjunto el estudio de algunos municipios. Si bien es cierto, existen obras no tan recientes como Ayuntamientos y Liberalismo Gaditano en México, y Nación y Municipio en México, siglos XIX y XX, o de la misma coordinadora Giovanna Zelaya, titulado La Fiscalidad del Municipio, Instituciones o Impuestos y Jurisdicciones en México, siglos XVIII-XX, publicado hace 2 años, por citar algunos ejemplos, y que todos conocemos de alguna manera.
que también tienen como tema central a los municipios, con la notable diferencia que los casos incluidos no corresponden exclusivamente al estado de Veracruz. Estos 3 libros que yo les cité mencionan casos específicos de municipios en Veracruz, pero no, los libros no abordan al estado de Veracruz, a diferencia de este libro. Es la marcada diferencia. Entonces, el aporte historiográfico del municipio, problemas históricos y desafíos contemporáneos, es innegable porque analiza la creación, el conflicto, los actores, las elecciones y la violencia en los municipios en la entidad costera. En tercer lugar, y precisamente comentando con Ruth sobre la presentación, yo quería abundar en un texto para que también ustedes estuvieran enterados y se interesaran en la lectura del artículo sobre el sur de Veracruz, que además es muy bonito el título, creo, ¿no? Gobernar el sur, ¿no? Porque te deja, te da como que la pauta para saber por qué el gobernar el sur, ¿no? Porque es interesante, ¿no? Desde el título ya te llama la atención, por eso decía yo que al ojearlo dices, no, pues yo me voy por Coatzacoalcos, ¿no? Es el primero que me llama la atención, pero además el título así lo es, ¿no? Entonces, gobernar el sur entre la necesidad del Estado y los intereses locales, el municipio de Coatzacoalcos, 1881-1910, la tarea de recopilación y búsqueda de información fue exhaustiva en consonancia al testimonio histórico de su fundación e instauración de su primer ayuntamiento. Esto, a diferencia de las otras obras enciclopédicas que les mencionaba yo, aquí sí fue más exhaustiva la investigación, marcando así una diferencia trascendental con algunas monografías también ya publicadas, porque no es la primera o no es un texto. Las demás monografías siempre este dato lo dejaban muy de lado, no se enfocaban por qué se fundó el ayuntamiento. Precisamente aquí las autoras parten de 2 cuestionamientos. ¿Por qué y para qué se fundó el municipio de Coatzacoalcos? Que es lo que no se menciona en las monografías de varios personas que se han dedicado al estudio de Coatzacoalcos. Y para dar respuesta estructuraron el artículo en 3 líneas de exposición. En la primera explican las transformaciones políticas y constitucionales de los municipios veracruzanos después de 1870, destacando que en el estado de Veracruz se insertó la corriente liberal moderada, significando que los municipios supeditaban sus funciones al gobernador y se caracterizaban por ser corporaciones locales con la encomienda exclusiva de administrar el territorio, siguiendo los lineamientos del gobierno estatal, que también lo comentábamos, ¿no? Cómo se impera esta cuestión. En la segunda parte brindan un panorama desde el siglo XVI, cuando en 1522 se fundó la Villa del Espíritu Santo, pasando por el proyecto de colonización y formación de la colonia del Coatzacoalcos en 1831, que se presentó como una respuesta al vacío demográfico de una región estratégica y llegan ellas hasta la fundación de las 3 poblaciones, Iturbide, Humboldt y Colón. Dentro de este amplio recorrido de 4 siglos, las autoras destacan la existencia de un puerto en la barra de Coatzacoalcos y una aduana en Minatitlán a mediados del siglo XIX. Es la década del auge maderero. En la tercera parte abordan la creación del municipio de Coatzacoalcos y las primeras élites que lo gobernaron. En realidad, ambas son historiadoras muy afortunadas porque encontraron la documentación y los discursos de la sesión celebrada en la legislatura a partir de una fuente poco conocida como lo fue el periódico El Iris Veracruzano, que fungía como el periódico oficial del gobierno del estado de Veracruz en 1881. En suma, una minita de oro. Tomando en cuenta que gran parte de los archivos de ayuntamientos fundados en la segunda mitad del siglo XIX son inexistentes por muchas razones. Tengo que confesar que gentilmente Giovanna me compartió la versión digital que fotografiaron de los volúmenes localizados en la USB de Jalapa. Es una minita, la verdad. Entonces, fueron vecinos de las congregaciones Barra de Coatzacoalcos y Tonalá, pertenecientes a Minatitlán, que solicitaron erigirse en municipalidad. En diciembre de 1881, el gobernador Apolinar Castillo firmó el decreto de nacimiento de Coatzacoalcos. Un dato que mencionan Giovanna y Marcela es que ambas congregaciones no cumplían el requisito mínimo de número de habitantes para erigirse en municipio, que era, como ya lo hemos señalado, 2,000 habitantes todavía en aquella época.
pero las mismas autoridades estatales le dispensaron los requisitos legales y justificaron que querían consolidar, cito, un gran centro de población y, cito, tener representaciones de alguna categoría. Es decir, que el aparato estatal estuviese representado en el órgano municipal. Reconocían que en la barra de Coatzacoalcos era prioritario habilitar un puerto que fortaleciera el comercio local y regional, principalmente con la construcción del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, cuyo tendido comenzó en la sección norte de la playa de Coatzacoalcos en 1879, o sea, 3 años antes ya estaban construyendo el ferrocarril. Sin embargo, las autoridades estatales también le perdonaron al naciente municipio que no contara con fondo legal para trazar la zona habitable de la futura ciudad portuaria y comercial, como lo señalan Giovanna y Marcela. Es importante subrayar que anteriormente, no es el único caso Coatzacoalcos, 2 años antes, 3 pueblos también habían recibido la dispensa de ley o privilegio para erigirse municipio. Castillo de Teayo, en el norte del estado, Suchilapan, cerca de Minatitlán, o en el sur, y Tecolutla, en la playa, aquí también en el norte, al no contar con el censo de población requerido, ni tampoco tenían fondo legal. Esta actitud benevolente del gobierno estatal tiene como telón de fondo que 4 de los 6 municipios fundados en el Porfiriato, aparte de los que mencioné, también se fundaron en esta época Martínez de la Torre y Paso del Macho. Martínez de la Torre está en el norte y Paso del Macho aquí en la zona de Córdoba. Creados durante el Porfiriato, se ubicaban en regiones con escasa densidad poblacional, pero sobre todo que también el músculo del aparato central debería extenderse a esos lugares. Ahora bien, ustedes estarán preguntando, ¿quiénes gobernaron Coatzacoalcos en sus primeras décadas de nacimiento? Era, mencionan las autoras, una élite de antiguas familias propietarias dedicadas a las actividades de explotación agropecuaria, forestal y comercial. Allí aparecen ocupando cargos en el ayuntamiento los hacendados y comerciantes de apellido Pereira, Ruiz, López, Alemán, Pavón, Cinta, Díaz, Novoa, Vela, Ladrón de Guevara, Palomino, Garduza, Lara, entre otros. A principios del siglo XX, el municipio adoptaría el nombre de Puerto México, pero los pormenores del porqué y su modernización se los dejo de tarea para que lean el libro. Por último, precisamente la diversidad de los temas incluidos permite que la obra en cuestión pueda ser leída a elección del lector. Si bien tiene una estructura definida cronológicamente, también existe una frontera histórica que consiente leer el texto comenzando en el artículo final que trata acerca de la violencia y la inseguridad en el puerto de Veracruz, que ya mencionaba Ruth, o también se puede leer desde otro acercamiento como de los liderazgos locales en los procesos de dotación agraria de la hacienda Lucas Martín, en la ciudad de Jalapa, o ubicada en Jalapa, donde los actores sociales aprovechaban las elecciones de los años 20 del siglo pasado para ocupar cargos populares en el municipio de Banderilla y controlar comités agrarios al mismo tiempo. Precisamente el tema electoral también es abordado en otro texto, pero enfocado al impacto causado por la alternancia política en los municipios en el estado de Veracruz entre 1982 y 1984. O sea, la lectura la podemos empezar por donde ustedes gusten, así que no hay que tengan que leer completito el libro de principio a fin. Esa es la gran ventaja que tiene este libro. Finalmente, los invitamos a adquirir el libro y que nos acompañen en su lectura. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Has hecho una lectura por lo más generosa del texto. Y quisiera hacer tratar de responder, aunque no es justo porque no están todos los autores ni el otro coordinador, pero quisiera como tratar de responder a una de las preguntas que lanzaron. En efecto, lo que sucede con los libros es que los pensamos, los soñamos, los imaginamos, los escribimos y entre eso y la publicación te suele llevar un par de años. Este libro tiene la propia historia de su producción, entonces sí, muchos de los textos están pensados entre 2017 y 2018.
Los textos además fueron resultados de 2 cursos que tuvimos la oportunidad de impartir en el doctorado en Historia en el instituto y en la maestría también en Ciencias Sociales en el instituto. Entonces son textos que se fueron madurando a lo largo de debates o de lecturas que tuvieran que ver con, sí es cierto, con la dimensión histórica, pero también con los problemas contemporáneos, de por qué seguimos apelando siempre al municipio. Y eso también va como a la otra cosa que nos preguntábamos cuando pensamos el curso y cuando diseñamos, invitamos a estudiantes a trabajar con sus textos para que se pudieran publicar, porque sigue existiendo el municipio. O sea, de hecho, lo que decías, o sea, hay solicitudes en la legislatura todavía de seguirse erigiendo como municipio. Y es una contradicción porque lo que más nos quejamos, lo que más, digamos, interpelamos, lo que más los ciudadanos tenemos conflicto es con la autoridad municipal. Sin embargo, la movilización sigue estando presente para fundar nuevos municipios. Y justo como a partir de esta idea de las contradicciones que estábamos viendo en el presente es que nos empezamos, digamos, a recuperar. Yo, formación de historiadora, mi colega Quiñones, formación de sociólogo y antropólogo, pues entonces lo que hicimos fue precisamente combinar esas dos perspectivas analíticas en el campo de las ciencias sociales para pensar el problema de los municipios. La otra tiene que ver con estas condiciones que asumimos que deben de cumplir todos los municipios, ¿no? Tener recursos, tener tierra, tener, digamos, un número determinado de población, tener una serie de condiciones para poderse erigir. Y lo que encontramos en el tiempo es que ese es un recurso constantemente dispensado, que era como solía decirse, ¿no? Bueno, le dispensamos que no tenga usted tierra, le dispensamos que no tenga, digamos, fuentes de agua, como se hacía en el mundo hispánico, o le dispensamos que no tenga bosques o sea, todo eso te lo vamos dispensando, le dispensamos que no tenga usted población. Y eso entonces convierte al municipio no solamente en una serie de atributos legales o constitucionales, sino también reconoce el municipio su funcionalidad. Y es ahí donde queríamos todos reconocer, otra vez, por qué se siguen fundando los municipios y quién apela a la necesidad del municipio, ¿no? Creo que para mí las dos ausentes a lo largo del libro que no pudimos completar, ojalá podamos hacerlo en un trabajo siguiente. Uno tiene que ver con la estructura en general del municipio. Por ejemplo, no están los regidores, que también es bastante, digamos, una figura común en la organización del poder municipal. La figura de los regidores no está. Eso es un gran ausente, ¿no? Porque asumimos que la estructura municipal es eso, es una corporación, y la verdad es que lo que encontramos es que no funcionan como tal, van mutando particularmente a lo largo del siglo XIX, cambian considerablemente, pero los regidores siguen presentes, los regidores son electos, los regidores en algún momento pudieron comprar los cargos, los regidores fueron electos anualmente, por ejemplo, en el siglo XIX, en un momento en el que ya había personas que ya no querían ser electos como regidores y tenían que cumplir, estaban obligados y ellos cada vez querían menos. Entonces, ese tipo de cosas no está en el libro y, bueno, no les pagaban, tenían que poner, por ejemplo, en el siglo XIX en Veracruz, los regidores que asumían determinadas comisiones tenían que poner de sus propios recursos para, por ejemplo, la limpieza, para el alumbrado, para mantener a los reos, en el entendido que eventualmente el municipio les cobraría. Entonces terminaban todos endeudados porque el municipio no les terminaba de pagar, pero ellos tenían que asumir esa función a lo largo de un año, ¿no? Me he encontrado, por ejemplo, en el caso de Jalapa, pues solicitudes, decir, no, yo ya vengo muchos años, por favor ya no me nombren, ya estoy muy cansado, estoy muy mayor, tengo mi propio negocio, porque además si tenían sus propiedades fuera, en el caso de Jalapa, tenían que residir en Jalapa para ser regidores, ¿no? Entonces, ese es un gran ausente del libro que no nos dio, pues porque no se pueden agotar todos los temas. Y la otra que para mí realmente fue un tema que tampoco me alcanzó a desarrollar, pero que he tenido oportunidad de trabajarlo en otros textos, es esta relación entre vecino, ciudadano, integrante del municipio, ¿no? Esa parte que no logramos desarrollar un texto y yo lo he podido ver en otros lados, es cuándo se convierte, cómo transita esa relación entre la vecindad, es decir, uno se adscribe a un municipio y cuando el municipio reconoce esa vecindad como un elemento de ciudadanía. En el siglo XIX, en el caso veracruzano, quien concedía el carácter de ciudadano, es decir, los atributos de la ciudadanía, era el municipio. Uno ante todo era vecino del municipio
y esa condición de vecindad le daba, digamos, su carácter de ciudadano. No lo dio, más allá de lo que definía en la norma la legislatura, el atributo del ejercicio de la ciudadanía está en el poder municipal. Y eso hace que los municipios a lo largo del 19 sean tan importantes para fundarse nuevos, porque entonces lo que necesitas es reconocer la ciudadanía y ejercer esa ciudadanía. ¿Cómo se hace? Fundando nuevos municipios. Sí, no tiene usted todos los vecinos, le alcanzan 1000, pero esos 1000 van a ser ciudadanos y esos 1000 le van a permitir pagar impuestos, me van a permitir una serie de tributos que solo se hacen mediante el reconocimiento del poder municipal. De otra forma, no están. Y para mí ese también es otro ausente en el libro que no logramos desarrollar, la movilización de vecinos, la movilización de ciudadanos para erigirse en poder municipal. Entonces me parece que pues es otra de las invitaciones que tenemos al final del libro, que decimos, bueno, por eso también decidí escribir estas conclusiones que son más bien pues temas pendientes que nos van quedando a lo largo del texto. De otra cosa que podría señalar también es esta tensión que parece ser como muy natural cuando pensamos al municipio. Siempre existe un poder en términos de jerarquía que está por arriba del municipio. Y eso de repente parecía que la lectura que podríamos hacer es que el municipio es una estructura débil. Solo porque existe en el siglo XVIII un intendente, en el siglo XIX el jefe político, que desaparece es el porfiriato, o en el siglo XX el gobierno estatal o las legislaturas. Entonces, como que esta idea de que el municipio siempre es la base de todo poder y eso lo hace, digamos, una condición débil. Y lo que logramos ver a lo largo de los textos es que no son sujetos pasivos, son sujetos activos, son sujetos que pudieron, digamos, estar constantemente en atención. Por supuesto, no es lo mismo un ayuntamiento como el del Puerto de Veracruz, que en el siglo XIX era el más rico de todo el estado, incluso por supuesto, frente a Jalapa, Veracruz era el más rico, que un pueblo, un municipio en la Sierra Norte, es decir, no son comparables. O sea, el río. No son comparables. Sin embargo, eso no quiere decir que sean sujetos pasivos. Supieron jugar mucho esta posición de estrategia, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en el caso de Coatzacoalcos, que decíamos, bueno, ¿por qué van a ir a fundar un municipio allá si no hay nada? Pues claro, tenía una función estratégica y la élite lo supo sin duda aprovechar y a partir de eso se fue, bueno, gracias a las investigaciones de Marcela Valdivieso, por ejemplo, sabemos que hasta el siglo XX andan comprando la tierra que en algún momento les dispensaron para hacer su fondo legal, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas está presente. Se van lanzando una serie de preguntas, se van abriendo una serie de temas que creo que, como bien señalabas, Luis, pues están, digamos, tratando de abrir una agenda de investigación, de recuperar una agenda de investigación que no solo importa al poder municipal o a sus vecinos, sino que importa en general a la estructura que al final estamos construyendo como Estado, porque el municipio sigue presente, ¿no? La invitación, como siempre, es a las lecturas de los trabajos. Afortunadamente, creo que estamos desde el instituto, desde la universidad y por supuesto, digamos, de otros espacios académicos, pues sí, retomando un tema que parece que no solamente es coyuntural, ya sea por la fundación de un municipio que cumple 100 años o porque otro que va a cumplir 500 años, es decir, eso no es suficiente para seguir pensando el municipio. Creo que habría que, como agenda de investigación, la tendremos que seguir recuperando y pues los retos que siempre nos enfrentamos es la disponibilidad de información. En el caso de Veracruz no contamos con archivo de legislatura en el siglo XIX, por eso la prensa fue el mejor espacio. Incluso el día de hoy, lo que está pasando también con los acervos de los municipios es que no se están conservando, ¿no? Y eventualmente tampoco podremos tener acceso. Así que ese es otro de los reclamos de la importancia de conservar las fuentes y los registros de los archivos municipales, porque al final se encuentra en ellos, en sus actas y en sus sesiones, pues la vida cotidiana de todos, ¿no? Entonces, pues, esa es la invitación. Muchísimas gracias. Sí. No sé si nos podrían apoyar para... Si hay preguntas en línea o algún comentario que se tenga en... No hay comentarios. Perfecto, pues muchísimas gracias haríamos entonces por esta cerrada. Gracias por la asistencia y de verdad, Ruth y Luis, muchísimas gracias por su lectura. Buenas noches.